momento de establecer contacto con nuestra entrevistada de la fecha, la economista Marta Coronel, a quien damos la bienvenida. Marta, como siempre, un gusto, gracias por el tiempo. Gusto mío, Omar, como siempre. Bien, la idea es conocer tu análisis, el trabajo que ustedes realizan siempre es importante para tener en cuenta de lo último que dio a conocer el Banco Central del Paraguay, el porcentaje de inflación, ese 0% de inflación que a veces, como decimos, la gente lo ve y dice, pero ¿cómo 0% si yo voy al súper y gasto más? Ya en varias ocasiones nos explicaste las diferencias de esto y la ponderación que se hace para la inflación. Pero ¿qué más se puede agregar al respecto? Eh, Básicamente el punto es que se compensaron las cuentas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, hubo alimentos que se dieron en su precio, mientras que el combustible subió. Ujú. El tema de los alimentos ya lo habíamos hablado, es un poco estacional, Omar, entonces Sí, mucho depende de la producción, pero esta vez bajaron en comparación al mes anterior. Aún tienen una inflación importante, un peso, una variación importante con respecto al año pasado, pero las frutas y verduras en teoría han retrocedido 7,2%, ¿no?, en cuanto a sus precios, ¿verdad? ujú. Y eso se debe a su mayor disponibilidad. Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente de esa estacionalidad, y lo que te puedo decir adicional es que tenemos que ver la forma de vencer esa estacionalidad, o por lo menos reducir el impacto de esa estacionalidad mediante tecnologías que nos permitan tener producción disponible la mayor parte del tiempo. Entonces, ese es el desafío que tenemos como país. Ujú. Ahora, de la forma en que mide la inflación el Banco Central del Paraguay, por la metodología que usa, por la ponderación de datos que hace, ¿es acertado este número que se da a conocer? No podemos decir que ese número es falso, que no es reflejo de la realidad, pero El podría ser BCP es muy otro, serio. perdón. Que el BCP es muy serio, digo, en cuanto a Exacto, este sí. dato. Por eso no estamos poniendo en duda el trabajo, sino solamente decir, si otro es el sistema de medición, si se hace de otra manera, va a haber un reflejo más directo de esa variación inflacionaria que por ahí es lo que siente la gente, Marta. El punto es que la inflación, como les explicaba, mide un nivel general de precios de una canasta básica que tiene algo así como 380 bienes y 100 y algo de servicios. Correcto. Entonces, en esa estructura, los alimentos se llevan el 26% y el transporte 14%. Ujú. Ahí ya tenés un 40% en dos agrupaciones solamente. Entonces, y eso se debe a la forma en que el paraguayo, eh, no es un cálculo arbitrario. Se hizo en el 2017, se hizo una encuesta y se relevaron todos los ítems que consumimos en las zonas urbanas, y con eso se dio el peso correspondiente según su importancia dentro del gasto de esa familia, de esas personas, ¿verdad? Ujú. Y con eso se mide la inflación, considerando 465 ítems más importantes. Entonces, capaz debe estar previsto, porque como te dije, se hizo el cambio de la canasta básica en el 2017. Debe estar previsto que para el 2027 o en los próximos años se esté nuevamente ajustando esa canasta. Ujú. El peso difícilmente cambia, el peso de estas dos ramas principales difícilmente dejen de ser las principales. Sí. Me refiero a los alimentos y al transporte. ¿Por qué? Porque como paraguayos, en el mundo todos consumimos alimentos, pero como paraguayos nos movemos mucho para ir al trabajo, nos movemos mucho para ir a la escuela. No es que todo nos queda cerca, nos movemos mucho. Yo soy de Ujú. Costa Justo Salivar, y si tengo que venir de allá los lunes, me toma hora ir 40. Ujú. Entonces, hay un gasto.
en mi caso en combustible, pero en el caso de la mayoría de los compatriotas en pasajes, gastan mucho en pasajes diarios, entonces es un peso también, tiene un peso importante también esa agrupación dentro de la canasta básica y obviamente los alimentos. Sí. Lo que Y, ocurre es que, como siempre te digo, ujú, el tema de que los alimentos sean los que estén subiendo o tengan precios más, sus precios varíen más que el promedio general, afecta mucho a aquellos que ganan poco o que exacto. ganan menos. Ujú. Ese es el punto. Entonces, esta medición va a ser probablemente similar si se cambia la canasta básica en cuanto al peso de las agrupaciones, pero el punto está, porque tiene que captar a todos los paraguayos, no solo a los que tienen menos ingresos, sino a todos. eh, el punto está que esa agrupación afecta al que gana menos. Ujú. Y él es el que se va al súper y siente que suben los precios. En este mes, en junio, bajaron los precios de las frutas, de las hortalizas, bajaron los precios de los huevos, y todo depende de la estacionalidad del ciclo productivo y depende de la estacionalidad de la demanda. Sí, y estás mencionando, Marta, algo que es fundamental, alimentarse. Y mencionas a personas Alimentarse. de escasos o bajos ingresos que tienen un porcentaje muy alto del gasto en alimentación. ¿Hay algún indicio o algún indicador que señale que este grupo etario de personas incluso analiza gastar menos en lo que come o no come lo suficiente porque no le alcanza? Indicador específico, no lo conozco. Ujú. Sí, puedo decirte que, por ejemplo, estas personas se ven obligadas a, y fíjate qué ocurre con como de los productos, se ven obligadas a comprar cada vez eh, en paquetes de menor medida, por decirte de alguna manera, Exacto, sí. o bebidas en una en menor tamaño. En En menor vez de comprar cantidad. 500 cc, comprar era 350, ahora ya es 250 nomás ya. Y Ujú. cambia nomás de forma para que no notemos que es más pequeño, ¿verdad? Y lo otro, en vez de comprar un kilo de hierba, me compró nomás medio de manejo, ¿verdad? Ujú. Entonces, este grupo, este segmento poblacional lo que hace es ajustar sus gastos priorizando siempre los bienes básicos, o sea, que los alimentos, y si cuando ya no puede, lo que hace es reducir las cantidades o cambiar su mix de productos. Ujú. Entonces, no toma más eh, bebidas alcohólicas, pero porque tiene que priorizar la leche, Ujú. por ejemplo. Y, Entonces, va cambiando un poco el mix de productos que hace. y ahí también podría entrar esto que siempre resaltan los industriales y los trabajadores del área de marketing, la elección de la marca, es decir, pasar de una marca a otra que por ahí para ellos es más accesible también, justamente por este problema que están teniendo en materia de ingresos. Bien, siempre optan por aquello más eh, de precio más bajo, con lo que pueda permitir que con sus ingresos logren adquirir la mayor cantidad de bienes. Y eso implica también una tentación grande para adquirir productos que están en la calle Ujú. ilegalmente. Entonces, pero es más por la presión en cuanto a los ingresos. Sí, y en el promedio general, Marta, en materia de inflación, ¿cómo va el año? ¿Cómo llegamos hasta esta primera mitad cumplida, desde el mes de enero hasta cerrar junio precisamente? ¿Y qué perspectivas o proyecciones podría haber para lo que resta del año? Eh, Está un poco dentro de la meta. De hecho, está justamente en la meta si tomamos la inflación interanual, que es, comparo los precios de junio contra los de junio del año pasado. Sí. No obstante, la inflación acumulada, que es de enero a junio, está alrededor del 3%. Eso implica que en estos 6 meses
restantes tendríamos que acumular aproximadamente 1% para cumplir con la meta trazada por el BCP. Ujú. Para el año, no es la meta de inflación. La meta de inflación se bajó a 3,5. La inflación trazada para este año sí está alrededor del 4. Eh, Eso implica que tendríamos que esperar meses deflacionarios y existen un par de meses que son deflacionarios, pero la preocupación podría darse a finales de año cuando tenemos meses donde los precios por la mayor demanda suben Ujú. y por el tipo de demanda que se hace suben. Noviembre, diciembre ya empezamos a comprar productos navideños, ya empezamos a pensar en las vacaciones, ya tenemos Sí. aguinaldo, gastamos mucho, entonces los precios suben. Eh, es de esperar que con la baja de precios del petróleo se tenga un poco menos de presión. Ahora, los precios de los productos agrícolas, Ujú. que son los que exportamos, que aún sigue saliendo una partecita de la soja y todavía debe salir algo de maíz, eh, estos están en niveles relativamente bajos. Cuando digo relativamente bajos, lo hablo comparando con lo del año pasado. Entonces, la entrada de dólares va a ser similar. Entonces, eh, por ahí también puede ser, si se compensa el precio, la baja del precio del petróleo con la que nos favorece, porque nosotros no es que requerimos sacar dólares del país para comprar combustible, y la baja de los precios de los commodities que nos mete dólares, bueno, si se compensa, no habría tanta presión por el lado del tipo de cambio, pero sí es algo que hay que estar evaluando siempre. Ujú. Siempre hay que estar monitoreando el tipo de cambio y el comportamiento de estas dos variables. Una, el precio del petróleo, y otra es el precio de los productos básicos. ¿Por qué el precio del petróleo? Porque nosotros importamos combustible. ¿Por qué los productos básicos? Porque son los que permiten la entrada de divisas, permiten la Sí. entrada de dólares, y si faltan dólares, tenemos lo que nos ocurrió como al primer cuatrimestre, que el tipo de cambio se nos disparó y eso incide en la canasta básica. Ujú. Toda esta explicación tan larga es para eso. O sea, que si el Exacto. tipo de cambio está estable, no deberíamos esperar mucha sorpresa. No obstante, es una variable muy cambiante y depende de factores externos. Entonces, hay que hacer seguimiento a esos factores externos. Ujú. ¿Podríamos tener una variación de precios diferente a lo que fue finales del 2024 en este 2025? Porque hablabas de los últimos meses del año donde hay mayor movimiento, donde los precios suben por menor demanda. Entonces, si miramos lo que fue el 2024, un dato que ustedes ya conocen y manejan, ¿podría haber una mayor variación de precios hacia fines de este año, Marta? Y gracias a la buena gestión que hemos tenido en los últimos casi 20 años, salvo periodos de shock, Ujú. eh, esperar un salto muy importante es difícil. Lo normal es que la inflación permanezca cerca de la meta, que está alrededor del 4, más o menos 0,5 puntos como mucho. Ujú. Realmente no creo que ni llegue a eso. No creemos que llegue a eso. De hecho, estaría cerca del 4%. Ocurre que, como te digo, el manejo prudente de la macroeconomía y de la política monetaria permite cierta previsibilidad en cuanto a Sí. la variación de los precios. Un salto al 5% me resulta difícil pensarlo. Siempre Ujú. va a estar cerca del 4. Un poquito Mm. más, un poquito menos, pero por ahí cerca. Ujú. Y en un escenario global que hablábamos hace un par de meses, siempre traíamos a colación lo de Rusia-Ucrania, que sigue latente, los aranceles de Estados Unidos que, bueno, después como que se desinflaron o se calmaron, y en estas últimas semanas se sumó un nuevo conflicto, que fue lo de Israel con Irán, que también movilizó al mundo, principalmente por el tema del petróleo. Con tres frentes así, dos de ellos casi aplacados o controlados de alguna manera, se podría decir
y uno que sigue, que es el de Rusia-Ucrania. ¿Qué panorama podríamos tener en los próximos meses? El- yo creería que el principal frente son las políticas económicas de Estados Unidos. Ajá, Aún su impacto está siendo evaluado, aún sí. siguen ajustando esas políticas. Si siguen siendo tan restrictivas en cuanto a comercio exterior, eh, terminan afectando a sus propios ciudadanos con inflación dentro de su territorio y eso hace que su propia Reserva Federal, que es su Banco Central, mantenga sus tasas altas. Y de nuevo, esas tasas altas son atractivas para los inversionistas y hace que los dólares o los capitales fluyan en mayor proporción hacia países como Estados Unidos. Porque si ellos mantienen alto, también mantienen alto el Banco Central Europeo. Ujú. Entonces, eso hace que los dólares vayan ahí, entren menos hacia nuestros países y haya presión al tipo de cambio. En compensación, reitero, está el tema de la baja del precio del petróleo, siempre y cuando hay que controlar que lo de Irán, Israel no termine traduciéndose en mayores costos logísticos, ¿verdad? Que Sí. también va a presionar. En este mismo instante, la superproducción de la OPEP está haciendo que el petróleo esté como $20 menos el barril. Entonces, por el momento eso está controlado, pero es decisión de un actor o un Ujú. conjunto de actores que es la OPEP. La OPEP reúne a los países exportadores de petróleo. Entonces, y también, como te digo, es decisión de qué tanto escala de los gobernantes de Irán e Israel, qué tanto escala este conflicto y qué tanto termina afectando el traslado de los combustibles, ¿verdad? Ujú. Eh, Eh, pero por el momento ese frente está controlado. Más claro. preocupa el tema de las políticas económicas de Estados Unidos, que todavía no están todas definidas y todavía no estamos evaluando el impacto. Si Ujú. ellos tienen inflación, sus tasas van a estar altas, los dólares van a fluir hacia ahí, no acá, va a haber presión al tipo de cambio y eso afecta a nuestra inflación. Ese sería el principal frente a estar mirando en los próximos meses. ¿Y qué podríamos esperar precisamente de lo último que mencionaste? La presión sobre la moneda estadounidense, la cotización del dólar, todo lo que ocurre a nivel global y cómo puede llegar a afectar o incidir eso en nuestro mercado cambiario. Con lo que vemos ahora, en este mismo instante, como está el contexto, eh, estaría en torno los 7.900, 8.000 en los próximos meses. No te puedo hablar de fin de año, como te digo, todavía están esas cuestiones latentes que hay que evaluar. Eh, es una variable un poco volátil que Ujú. depende inclusive de decisiones externas, ¿verdad? Sí. Ni siquiera factores externos, decisiones de actores que hacen que finalmente suba o baje. Ahora mismo el dólar está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza porque sus políticas están afectando algo el desempeño en el mercado laboral. Entonces, la moneda de un país tiene valor siempre y cuando exista una economía que la respalde. Entonces está generando esa duda, está perdiendo fuerza por el tema de hacia dónde va a tomar postura Ujú. en los conflictos y hace que por el momento esté perdiendo fuerza frente a las 6 monedas fuertes, no tan fuertes como el dólar, pero sí de países de economías importantes. Entonces, nos está dando cierto respiro. Ujú. ¿Cómo terminará? Es una cuestión que tenemos que todavía evaluar un poco más sobre qué decisiones toma el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Una gran incógnita, ¿cómo terminará entonces? Gracias, Marta, por el tiempo. Como siempre, un gusto compartir contigo y escuchar el análisis que ofreces a Canal Pro y también a los televidentes. Gracias a ustedes.